Y el título de nuestra lección de escuela sabática es De la contaminación a la purificación. El versículo para memorizar, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. En el año 548-547, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, apareció una visión a Daniel, la visión del carnero y del macho cabrío registrado en el capítulo 8, que amplía y aclara el tema del juicio registrado en el capítulo 7. En el capítulo 8 se omite a Babilonia e inicia hablando con Medio Persia porque en ese entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. La visión de Daniel 8 es paralela a la de Daniel 7. El lenguaje y los símbolos cambian en Daniel 8 porque se analiza en detalle la purificación del santuario celestial en relación con el día de la expiación celestial. Por ello, la contribución especial de Daniel 8 radica en su énfasis en aspectos del santuario celestial que estudiaremos esta semana. Mientras que en Daniel 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo del hombre que recibe el reino. Daniel 8 muestra la purificación del santuario celestial. Así pues, la purificación del santuario celestial corresponde a la escena del juicio de Daniel 7. ¿Y qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal, pero ¿puede haber algo que pueda purificar en el cielo? En el 9º capítulo de la epístola a los Hebreos se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, a saber, la preciosa sangre de Cristo. ¿Y qué ocurría en el día de la expiación? El sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio, encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figuramente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Tal era el servicio que se efectuaba con mera representación y sombra de las cosas celestiales, y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. San Pablo dice: no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga mucho en este día. El carnero y el macho cabrío. Mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se manifestó en él el espíritu del poder profético.
Al mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que debía cumplir en la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de lo porvenir y a registrar para las generaciones futuras, mediante figuras y símbolos, acontecimientos que abarcaron la historia de este mundo hasta el fin del tiempo. En el capítulo 8 se registra la visión del carnero y el macho cabrío, donde Dios amplía el mensaje que da en el capítulo 2 y capítulo 7, que nos hablan del surgimiento y la caída de los imperios mundiales, pero ahora con diferente simbolismo, que en el capítulo 8 se utiliza a un carnero y un macho cabrío, que son los símbolos del santuario de Dios y del día de la expiación, donde se había un juicio en el antiguo Israel, y el macho cabrío y los carneros eran utilizados como ofrendas en el servicio del santuario. Así que se escogen estos dos animales para dar el mensaje del día de la expiación. Esta visión se le presentó a Daniel en el año tercero del reinado del rey Belsasar y se encuentra en Susa, que más tarde llegó a ser la capital del imperio persa. A diferencia del capítulo 7 y 2 de Daniel, esta visión comienza con Medo-Persia, lo que indica que Babilonia está a punto de dar lugar a un poder mundial nuevo. La descripción del carnero con dos cuernos desparejos tiene su paralelo en el oso con un lado levantado de la visión previa y de la plata. Es interesante, el tercer año de Belsasar puede fecharse aproximadamente en el año 551 a.C., que es cerca del tiempo cuando Ciro derrotó a Astiagis, lo que unió a los medos y los persas para conquistar finalmente a Babilonia. Del mismo modo, los avances del carnero hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur corresponden a las tres costillas en la boca del oso, que representan las tres mayores conquistas del imperio medo-persa: Lidia, Babilonia y Egipto. En la interpretación, Gabriel aclara que el carnero de dos cuernos representan los reyes de Media y de Persia. Luego, un macho cabrío volador con un solo cuerno que viene del oeste y ataca y derrota al carnero. En la cúspide de su poder, el gran cuerno del macho cabrío se quiebra y en su lugar salen cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo. Más tarde, Gabriel identifica a este macho cabrío con Grecia, al cuerno grande con su primer rey y a los cuatro cuernos posteriores con los cuatro reinos menos poderosos que surgirían de él. La historia confirma con precisión extraordinaria el cumplimiento profético del simbolismo mostrado en la visión. El macho cabrío volador retrata los veloces avances militares y la naturaleza amplia de las conquistas de Alejandro. Él invadió el imperio persa en 334 a.C. Después de una serie de batallas importantes, rápidamente derrotó los ejércitos de Persia, tomó el control de la costa mediterránea hasta Egipto y marchó hasta el interior de Asia. En un lapso de 12 años, Alejandro había tomado todo el ámbito persa, estableciendo el mayor imperio que el cercano Oriente había conocido hasta ese momento. De acuerdo con una fuente, el imperio de Alejandro en su máximo tenía una extensión de 2 millones de millas cuadradas y se extendía desde Grecia hasta la India. Como predijo la profecía, él murió en la cúspide de su poder y el imperio se dividió entre sus cuatro generales. Casandro tomó Macedonia, Lisímaco heredó Tracica y Asia Menor noroccidental. Seleuco Nicanor se estableció en Siria y Babilonia, y Ptolomeo tomó posesión de Egipto.
Finalmente, los seleucidas y los ptolomeos surgieron como las dinastías dominantes y rivales cuyas actividades militares y políticas aparecen en la profecía de Daniel 11. Aquí tenemos una prueba más que solo Dios nos da el tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida que debemos de aceptar, que es Cristo Jesús. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández. El surgimiento del cuerno pequeño. En Daniel 8:9 nos dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño vino de uno de los 4 cuadrantes de la tierra y sostiene una estrecha identificación con el cuerno de Daniel 7 que tiene estas características. Viene y surge entre los 10 cuernos. En la visión de Daniel 7, 3 cuernos son arrancados delante de él. El cuerno pequeño llegó a ser más grande que los otros cuernos. Los santos fueron entregados en sus manos por 3 tiempos, años y medio. En el capítulo 8, el carnero Persia llegó a ser grande, y el macho cabrío Grecia creció en gran manera, y el cuerno pequeño creció muchísimo. Así que encaja bien con el Imperio Romano. Roma tuvo 2 fases, imperial y se convirtió en pagana al combatir al pueblo judío y los cristianos primitivos. Después se quedó en su fase papal, que está presente en nuestros días y se proyecta hacia el futuro. La relación del cuerno pequeño de Daniel 8 con el cuerno pequeño de Daniel 7, en ambos capítulos se registran estas características. Son pequeños al principio, se hacen grandes posteriormente, son poderosos perseguidores, se exaltan a sí mismos y son blasfemos, atacan al pueblo de Dios. Ambos están delineados por el tiempo profético, ambos llegan hasta el tiempo del fin, ambos sufren una destrucción sobrenatural, así que el cuerno pequeño que se menciona en ambos capítulos representa al papado, sistema que implementó una falsificación del plan de salvación. Ataca tanto la ley de Dios como el plan de salvación de Dios. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Y entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predichos en las profecías de Daniel y Juan. Los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico o pararse la vida en las mazmorras o morir en el potro entre rejas o víctimas del hacha del verdugo. La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a 2 clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo.
los que quieren salvarse por sus méritos y los que quieren salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Hoy más que nunca debemos buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga en este día. El ataque al santuario. Durante esta semana hemos estudiado Daniel capítulo 8, donde nos habla acerca del cuerno pequeño que creció hasta llegar al ejército del cielo, es decir, un movimiento vertical, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Los cuerpos celestes o las estrellas significan el pueblo de Dios, y el cuerno pequeño, la Roma papal o el papado, que promovió persecuciones a quienes se atrevían a estar en su contra. Las cruzadas se desarrollaron en ataques contra los cristianos en la forma de persecución contra los albigenses y los valdenses. La Inquisición también provocó persecuciones desde España hasta Latinoamérica, sin mencionar la masacre de los hugonotes el día de San Bartolomé. Este poder representado por el cuerno se exaltó a sí mismo. El príncipe de los ejércitos quitó el sacrificio continuo y echó por tierra su santuario. En la cumbre de su poder, el cuerno lanza un ataque espiritual y teológico contra el príncipe. El príncipe representa un personaje mesiánico y a Cristo en su cargo celestial y lo identifica con Miguel. La eliminación del sacrificio continuo y echar abajo el santuario simbolizan el establecimiento de un sistema de adoración falso llevado a cabo por el papado. De este modo, el ministerio celestial de Dios llega a ser eliminado en los corazones de las multitudes atraídas por el evangelio falsificado de Roma. No es exagerado decir que una cantidad de innovaciones papales tales como la confesión auricular, el sacrificio de la misa y el culto de los santos constituye un ataque al ministerio celestial de Cristo. La ascensión de la Iglesia Católica al poder señaló el principio de la Edad Media. A medida que su poder aumentaba, las tinieblas se hacían más intensas. La fe se trasladó de Cristo, su verdadero fundamento, al Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la gente recurría al Papa y los sacerdotes y los prelados en quienes éste delegaba su autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador y que solo podían acercarse a Dios a través de él, y más aún que estaba en lugar de Dios para ellos y por lo tanto debía ser obedecido sin vacilar. Cualquier desviación de sus requerimientos era causa suficiente para que se lanzaran los más severos castigos sobre los cuerpos y las almas de los ofensores. Así la atención de la gente se desvió de Dios para dirigirlo a hombres sujetos a errores y a Satanás. El pecado se cubrió en un manto de santidad. El resultado fue un fraude y corrupción por poner a un lado la ley de Dios. Hoy la única seguridad es que debemos buscar como a un tesoro escondido la verdad en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son los grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un ancla que sostendrá al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos, pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere escuchar las falsas fábulas. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 11.
Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga en este día. La purificación del santuario. Después de presentar las actividades del cuerno pequeño, el profeta oye a dos seres celestiales que hablan entre sí. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esta declaración acerca de la purificación del santuario corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel 7. La palabra traducida aquí como purificado incluye la idea de vindicado y restaurado. Ambas visiones aún usan símbolos diferentes, se refieren al mismo juicio celestial que ocurre en el cielo después de 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, el santuario en cuestión debe ser celestial. Otro punto digno de atención se relaciona con la pregunta formulada y respondida por los dos seres celestiales. La averiguación no es acerca de la duración de la persecución realizada por el cuerno pequeño, más bien se refiere a la duración de la visión entera, desde el carnero persa hasta la purificación del santuario. En la pregunta ¿hasta cuándo durará la visión se aplica a los eventos de largo alcance demostrados a Daniel, que se extendían desde el carnero persa hasta la purificación del santuario. Los servicios del santuario israelita ocurrían en dos fases: un servicio diario en el que los pecados del pueblo de Dios eran transferidos diariamente al santuario mediante la confesión y el sacrificio, y un servicio anual llamado el Día de la Expiación, cuando el santuario era purificado de los pecados que se habían transferido a él durante los servicios diarios. El Día de la Expiación era un día de juicio. El aspecto predominante era la justificación de los israelitas fieles y leales que habían utilizado todas las provisiones dadas por Dios para ser restaurados durante los servicios diarios del año ritual. Al mismo tiempo, por medio de los ritos del Día de la Expiación, se vindica la justicia de Yahvé, sea que los que permanecieron fieles son absueltos o aquellos que ahora rechazan la humildad y la obediencia a él son condenados. La purificación del santuario, que corresponde al juicio investigador previo antes de la segunda venida, debe ocurrir al final de los 2300 días proféticos. Esta purificación consiste en examinar los registros de la vida de los santos. Los nombres o los pecadores son borrados por medio de este juicio. Previo al advenimiento se establece el verdadero plan de salvación y el programa del cuerno pequeño es condenado. Se decide el conflicto espiritual entre los dos sistemas y Dios es justificado delante del universo. En otras palabras, el juicio previo a la segunda venida vindica no solo a los santos, sino que también a Dios delante de todos los seres creados, incluyendo a Satanás y sus seguidores. Es un juicio cósmico donde se restaura a lo bueno y se condena a lo malo. Por medio de este juicio llegará a ser evidente que durante toda esa lucha el verdadero santuario era el del cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga en este día.
Y el título de nuestra lección de escuela sabática es El calendario profético. En Daniel 8, 13 y 14 nos dice: entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Después de que Daniel tuvo la visión de el carnero, el macho cabrío, las acciones del cuerno pequeño y el daño causado por este, Daniel se intriga y pregunta que hasta cuándo duraría y qué sucedería al final de ese periodo profético, ya que esta visión incluye desde el carnero hasta las actividades del cuerno pequeño. Por lo tanto, este se debe ser un largo periódico histórico y real. A la pregunta ¿hasta cuándo durará la visión?, otro ser celestial respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Este periodo es muy largo y comienza durante la época del Imperio Medo-Persa y se extiende a lo largo del periodo del Imperio Griego y a la Roma pagana y papal miles de años. Según el método de interpretación historicista, este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que 2300 tardes y mañanas corresponden a un periodo de 2300 años. De lo contrario, los 2300 años serían un poco más de 6 años, un tiempo increíblemente corto para todos los acontecimientos de la visión. Por lo tanto, debe aplicarse al principio de día por año. Daniel 8 no brinda ninguna información que nos permita calcular el comienzo de este periodo, con el que por supuesto se podrá establecer el final, pero Daniel ofrece esa información crucial en el capítulo 9, que lo estaremos estudiando la próxima semana. Allí aprenderemos que este periodo largo comenzó en el año 457 a.C. y llega hasta los eventos de 1844. Daniel 8 describe dos conflictos principales. La primera controversia consistía en una guerra horizontal o militar que involucraba un carnero y un macho cabrío, que simbolizan el choque entre el imperio medo-persa y las fuerzas griegas. En esta guerra, los griegos bajo Alejandro Magno derrotan a los medo-persas. La segunda guerra, sin embargo, se desarrolla principalmente en enfoque vertical. Los poderes simbolizados por el cuerno lanzan un ataque contra el santuario celestial y su príncipe o sumo sacerdote. De hecho, Jesucristo es el sumo sacerdote de aquel santuario cuyos fundamentos teológicos el papado echa por tierra. En la tenebrosa escena de persecución, apostasía y derrota, un mensaje de esperanza surge de un diálogo entre dos seres celestiales. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Al llegar al fin de ese largo periodo, comienza el día de la expiación celestial. Se vindica el carácter de Dios y Cristo vindica a su pueblo al borrar los pecados de los registros celestiales. El mensaje del santuario comienza a proclamarse al mundo y finalmente el poder representado por el cuerno pequeño será quebrantado, aunque no por mano humana. Los adventistas del séptimo día creen que los 2300 días proféticos terminaron en 1844, momento en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para realizar su ministerio del día de la expiación. La historia del gran Yo Soy ha trazado en su palabra el unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nos dice dónde estamos hoy y en el transcurso de los siglos y qué es lo que puede esperar del futuro. Podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden, pues no hará nada el Señor Jehová sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un bendecido día. De la contaminación a la purificación. El cielo quedó contaminado después de que Lucifer y sus ángeles pecaron, y se continúa contaminando también por nuestros pecados, por lo cual Daniel
recibe un mensaje de Dios acerca de la purificación del santuario. Daniel interpretó la visión del rey Nabucodonosor de la estatua de diferentes metales que representaba 4 poderes mundiales en la tierra que reinaron y la piedra que cortaba, que representaba la segunda venida de Cristo. Dios le amplía el mensaje en Daniel 7, donde le da la visión de las 4 bestias, el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa, que simbolizan los mismos 4 reinos de esta tierra, pero habla acerca del juicio en el cielo y termina dando el mensaje de esperanza y la segunda venida de Cristo. En Daniel 8 ya no se habla de Babilonia, se presenta la visión del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, que representó 3 poderes: Medo-Persia, Grecia y Roma, que se divide en el primer periodo en Roma pagana y después en Roma papal. También nos habla acerca de la purificación del santuario, de su segunda venida y la destrucción. Cuerno pequeño sale de uno de los 4 vientos. Es pequeño al comienzo, pero se vuelve extremadamente grande. La primera fase de Roma pagana hace una expansión horizontal, gobierna en la tierra, y la segunda fase, la Roma papal, hace una expansión vertical. Quiere decir que ataca al cielo, pues intenta cambiar la ley de Dios, ataca al príncipe del santuario y los cimientos del propio santuario. El sistema papal implementó una falsificación del plan de salvación, atacando tanto la ley de Dios como el plan de salvación de Dios. Sistema que está presente en nuestros días. En vista de las actividades agresivas del cuerno pequeño contra el santuario y ministerio, al imponer un sistema falso de adoración por parte del papado, surge la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Daniel 8:13. Aquí la visión se refiere a la visión del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Esta visión se representa desde la época del Imperio Persa hasta las malas acciones del cuerno pequeño, y la respuesta a la pregunta de hasta cuándo durará implica también qué es lo que pasará después de esa época. Y la respuesta fue hasta 2300 tardes y mañanas, que significan 2300 años, y al terminar este periodo, continuó, el santuario será purificado. Porque el santuario debe purificarse de los pecados del pueblo de Dios. El ministerio de intercesión de Dios en el santuario celestial debe restaurarse. Dios debe ser vindicado por la profanación de su santuario. El sistema papal introdujo distorsiones en el plan de salvación y usurpó la obra de Cristo. Mediante el sacramento de la misa, la penitencia y la absolución de los pecados por parte de los sacerdotes humanos, podemos determinar que en el año 457 marcó el inicio de este periodo profético de 2300 años. Por lo tanto, el final de este periodo profético debe concluir en el año 1844 después de Cristo. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón estará con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. En el día final del ajuste de cuentas, la posición, el rango o la riqueza no alterarán ni el espesor de un cabello el caso de nadie. El Dios que todo lo ve juzgará a los hombres por lo que estos son en pureza, nobleza y amor a Cristo. Al recibir este mensaje que Dios nos ha transmitido por el profeta Daniel, que nuestro deseo sea formar parte de su galardón.
Este programa es patrocinado por la radio Abre las Puertas de tu Corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández.